Buenas noches, este es el análisis del 28 de febrero del 2024 y si nos fijamos en la sesión previa fue un día prácticamente de rango. Es un doji, por lo cual tenemos un rango en toda esta área. Eso nos da una perspectiva alcista, ya que si estamos en el soporte del rango, buscamos compras y la mayoría de las rupturas en rangos fallan, el 80%. Sabiendo eso, nos da una perspectiva de compra. Ahora, por otra parte, tendríamos que abrimos con un gap bajista bajo la EMA, lo cual nos indica una tendencia bajista, por lo cual tenemos una perspectiva de venta. Esas serían las dos perspectivas que nos está dando el precio en este momento. Entonces ahora, en base a eso, en base a esa información, vamos a ver qué vamos a operar. Si nos damos cuenta, hilando un poquito más a detalle, tenemos que el precio rompe el mínimo del rango. Aquí lo intentó hacer una vez y falló, pero en vez de subir aquí el precio en esta zona, volvieron a entrar los vendedores con fuerza, pero el precio está rompiendo en este punto el mínimo. Con esta vela rompe el rango. Pero ¿cómo es la siguiente vela? No es de confirmación, es una vela alcista contraria. Entonces eso nos da una perspectiva de que la ruptura tiene características de ruptura débil, por lo cual podría fallar. Aún podría funcionar ciertamente, pero podría llegar a fallar. Ahora, si nos vamos más en macro, nos damos cuenta de que, por ejemplo, aquí tenemos un movimiento tipo ruptura, retroceso, y tenemos ¿qué cosa? Un canal en esta zona. Entonces tendríamos movimiento tipo ruptura, retroceso, canal, pico, canal. Y estamos en el soporte del canal, donde el precio está intentando romper la línea de canal. Sabemos que la mayoría de rupturas de la línea de canal fallan. Sabiendo eso, podríamos entrar en una compra, porque al fin y al cabo, tendríamos aquí una vela maestra, tiene 3 velas adentro, donde una de ellas es un doji, y tenemos una ruptura y un inside bar. Podría ser una trampa y el precio intentar subir. Buenas noches. ¿No, ¿se escucha? ¿Aló? Hola, hola. ¿Aló? A ver, voy a salirme. ¿Aló? ¿Ahora sí se me escucha? Buenas noches. Ya, genial. Prácticamente lo que estaba diciendo era que el día previo fue un día de rango. Tenemos un doji, lo que significa rango. Estamos en el soporte del rango, lo cual nos da una perspectiva de compra. Pero por otra parte abrimos con un gap bajista y estamos debajo de la EMA de 20 periodos, lo cual nos da una perspectiva de venta, tendencia bajista. Ahora, si hilamos un poco más a detalle para ver cuál de las dos perspectivas sería más válida, nosotros esperamos que cuando vamos en una tendencia el precio haga rompimientos y pues, hayan buenos seguimientos, que rompan mínimos con fuerza. Pero ¿qué está pasando? Si nos damos cuenta, el precio intenta subir, falla, no hay compradores suficientes, pero el precio rompe, y tampoco hay tantos vendedores interesados en este punto porque el precio rompe y no tiene un buen seguimiento. No hay una buena vela de confirmación, que es lo que esperaríamos. Eso por un punto, lo cual nos da una perspectiva de una ruptura débil, con características débiles. Entonces, la ruptura podría aún funcionar ciertamente, pero al ser débil, podría llegar a fallar
Eso puede pasar. Entonces tenemos una perspectiva de que la ruptura puede fallar porque el precio está mostrando esos indicios. Por otra parte, si nos vamos en macro, tenemos el movimiento de pico, primer retroceso y canal. Y el precio está en la línea de canal intentando romperla. Una vez falla, otra vez y podría fallar. La mayoría falla. El 75% de las rupturas fallan. Entonces, además de eso, tendríamos una vela maestra en esta vela y el precio está rompiendo y tenemos una inside. Puede ser una trampa de microrangos y si es así, el precio va a intentar, tras una ruptura falsa de la línea de canal, testear la línea de tendencia o el último máximo importante. Es posible. Ahora, ¿es válido entrar en una compra? Sí. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que al final esta ruptura podría aún llegar a ser funcionar. Podría ser, pero pues hay información para buscar una compra. Y recordemos que al inicio de la sesión los movimientos pues son revertidos el 50% de las veces, así que podría llegar a ser que el precio revierta. Tenemos información que nos apoya para la compra. Podemos entrar aquí y poner el stop loss acá. Si el precio sigue bajando, nos adaptamos y empezamos a buscar compras tras algún retroceso o alguna continuidad. Ya esta vela lo que nos indica es que el precio lo primero que hizo fue bajar, por lo cual no activa la compra, y luego sube. En este punto, pues, al ver que eso pasa, quitamos la orden y esperamos la creación de la siguiente vela. Aquí la información sigue siendo similar. El precio intentó continuar a la baja y falló y terminó subiendo. Tenemos un modo ruptura, tenemos un outside bar, un inside bar, un outside bar. Tras la ruptura de un mínimo, que es el del rango o de la línea de canal, eso podría, en mi experiencia, cuando esto se genera con respecto a la ruptura de un nivel previo, aumenta las chances de una ruptura falsa. Entonces, volvería a entrar, pondría mi orden aquí encima y pondría mi stop loss en el mínimo del modo de ruptura. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela baja, sube, activaría la compra. Veamos cómo termina la siguiente vela. Si vemos que hay mucha fuerza y rompe el máximo, se transforma en un mínimo importante. Podemos dejar correr. ¿Hasta dónde? Hasta el máximo del rango o el testeo de la línea de tendencia por el canal que vimos en macro. Ya que estamos viendo aquí, el precio rompe y no tenemos un buen seguimiento en este punto. Aquí esperaríamos que el precio suba en este punto. Pero podríamos esperar una segunda señal, ya que sabemos que los traders que entran contra tendencia, en este caso bajista, salen tras una segunda señal. Ahí podríamos salir. Si el precio baja inmediatamente y nos quedamos atrapados, ok, no pasa nada, lo aceptamos. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela baja, pero encuentra más compradores. Si tú eres un vendedor y ves esto, no es una buena señal. Dices, no te agrada saber que el precio no bajó, no terminó bajista. A uno le gustaría que el precio pues baje inmediatamente tras su entrada. No vemos fuerza, no vemos la confirmación de esta señal. Podríamos seguir esperando la siguiente vela, veamos qué tal. Aquí el precio está insistiendo en bajar, pero esto sería recién la primera señal de venta. En este punto tendríamos una primera señal de venta. Saldríamos tras la segunda. Si el precio aquí baja y rompe el mínimo, ok. Ese es el riesgo. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela baja y vuelve a encontrar los compradores. Estamos teniendo retrocesos seguidos en este movimiento bajista. Algunos vendedores pues piensan que el precio, quieren que el precio cree otra pierna fuerte como esta, aquí a la baja,
pero estamos viendo que este movimiento bajista ya no es fuerte como este. Tenemos dos retrocesos seguidos de dos piernas. El precio está bajando, si se dan cuenta esta mecha, a esta zona para sacar a quienes, a los vendedores atrapados que pensaron que el precio pues iba a continuar bajando. Si es así y la hipótesis es correcta, el precio se va a dedicar a subir. Si no es así, el precio y no están saliendo todos los vendedores atrapados, el precio va a insistir en seguir bajando. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela también sube, está formando un doble suelo más claro. En el micro, lo que tenemos es la ruptura de un movimiento fuerte de la línea de tendencia. Sabemos que no va a revertir directamente. Es más, el precio va a intentar testear el extremo de la tendencia para ver si podemos producir un cambio de tendencia. Y lo está haciendo. Ahora, ciertamente la mayoría de los cambios de tendencia fallan, pero acá estamos viendo fuerza. Es un cambio de tendencia con un mínimo ligeramente más alto, por lo cual hay presión alcista, nos está indicando presión alcista. También vemos que el precio está rompiendo un triángulo y sabemos que cuando el precio rompe un triángulo va a intentar llegar al máximo del triángulo como mínimo y dependiendo de cómo reacciona ahí va a intentar formar un rango o definir una dirección alcista. Vemos la siguiente vela. Tres velas alcistas, todavía hay espacio a esta zona. Vemos la siguiente vela. Cuatro velas alcistas, todavía es válido dejar correr. Hay pérdida de fuerza, sí, fíjense, el tamaño de las velas, de los cuerpos está disminuyendo, pero no es información suficiente como para gestionar. Gestionaríamos si vemos un doble techo en esta área de ventas, esta zona de rango. Vemos la siguiente vela. Tenemos una señal de venta, aquí sería una segunda señal en este punto, pero aquí el contexto ya está cambiando porque el precio pues está haciendo mínimos más altos, máximos ligeramente más altos. Ciertamente tenemos un modo de ruptura nuevamente porque tenemos una outside, un inside, un outside tras la ruptura del doble suelo. Aquí. Quiero ver otra cosa. Quiero ver otro detallito. Ya aquí. Quiero ver este otro detalle. Ya estamos viendo nuevamente un modo ruptura. Lo mismo que les dije aquí, tras la ruptura de este nivel podría ser una ruptura falsa, pero en este caso del cuello del doble suelo. Estamos viendo eso. Una posible ruptura falsa del cuello del doble suelo. Entonces en este punto pues para mí sí sería válido que gestionemos debajo de esta vela. Podríamos entrar en una venta. Quiero ver si tenemos algún apoyo. Sí, podríamos entrar en una venta. Gestionaría debajo de esta vela. Saldría con pequeñas ganancias en esta compra. Y entraría aquí en una venta. Buscaría... abriría una... Tenemos... Quiero ver algo. Otra cosa. Tenemos esto. Es que aquí ya me enfoco a ver a detalles porque aquí pueden pasar dos cosas. Lo que estoy viendo es lo siguiente. Que el precio, los traders contra tendencia salen tras las segundas señales. Entonces tendríamos una SS de tendencia en venta en este punto. Y lo que apoya la fuerza de este movimiento es que al final, si se fijan, el mínimo del rango estaría aquí. Sería todo eso. Acá hay un gap con esta vela que rompe. Hay un gap entre este cierre y el mínimo del rango. O sea, este cierre y apertura del rango.
Y si se dan cuenta, si trazamos hacia el lado, por ese pequeño espacio aún no ha sido rellenado. Y el precio ha intentado rellenarlo una, dos veces. Si no pudo, va a intentar hacer lo contrario, lo cual va de la mano con el SS y un posible movimiento bajista en ese punto. Podríamos también trazar como apoyo un canal aquí. Tenemos estos dos mínimos aquí, más este mínimo de acá, este máximo con este máximo de acá. Entonces hay información. La hipótesis bajista, que sería esta pierna, sigue siendo válida hasta que el precio rompa el máximo del movimiento. Ahí se anularía la hipótesis bajista. Eso es por una parte. Y aquí en estas velas no estamos viendo tanta fuerza. Fíjense cuánto tiempo le ha tomado el precio subir. En 3 velas bajó. Entonces tampoco hay tanta fuerza alcista. Y estamos viendo el modo de ruptura tras la ruptura falsa de este doble suelo. Tras la ruptura del cuello del doble suelo. Posible ruptura falsa. No, aún no es ruptura falsa. Eso sería principalmente. Ahora, lo otro que puede llegar a pasar es que el precio aquí se esté acumulando y busque acelerarse. Y aquí, ¿qué cosa estaría posiblemente generando? Una parábola creciente entre este mínimo y algún mínimo, no sé si en la siguiente vela o en esta, aquí. Podría ser alguna parábola creciente. Y si es así, el precio va a intentar acelerarse al alza. Es en ese punto. Entonces también tenemos la información del triángulo en este punto. Acá. Ya, eso principalmente. Al final estamos como en 50-50 y así. 1, 2, 3. Ya, voy a arriesgarme al alza, no voy a gestionar. No, voy a arriesgarme al alza. Eso es lo que voy a hacer. Al final, porque tengo un leve presentimiento de que pues sí podría llegar a subir el precio. Ok, me voy a arriesgar a eso. Y si me equivoco, ok, ya me equivoco, salimos con pérdida. Veamos la siguiente vela. Ya la siguiente vela es alcista. Lo digo más que nada porque al final el precio podría aquí haber activado mi stop loss si lo hubiese movido acá. Y luego intenta bajar tal vez y luego sube. Y termina pues dando el recorrido alcista para no perdernos ese movimiento. Entonces en este punto pues estamos viendo que el precio baja, entran compradores, baja, falla. Baja, está fallando. Está encontrando compradores en el cuello. Es una reacción débil ciertamente, pero no confirma la fuerza bajista. Entonces eso me haría sospechar. Y por el triángulo va a intentar llegar a este punto. Entonces podemos dejar correr, veamos la siguiente vela. Podríamos pensar en gestionar, porque nosotros cuando tenemos una parábola creciente aquí, nosotros decimos que los mínimos cada vez van generando más espacio porque los compradores entran ansiosos. Entonces si aquí tenemos una distancia de 10.75, esperaríamos que la siguiente distancia entre este mínimo y este otro mínimo sea un poco más de 10.75. Y hacia el precio baja, no está pudiendo formarse la parábola creciente. Están entrando los vendedores más fuertes que los compradores, porque los compradores ansiosos no pueden mantener el precio sobre ese nivel y estaría fallando la parábola decreciente porque ya no estaría generando mínimos cada vez más altos por su propia definición. Entonces eso apoyaría más la fuerza bajista que la alcista, ya que a su vez también estaría formando una parábola decreciente de mínimos. Entonces si vemos que el precio baja con muchísima fuerza, podríamos llegar a gestionar para disminuir las pérdidas. Pero veamos qué pasa en la siguiente vela. La siguiente vela sube. Está generando la parábola creciente.
ahora aquí el precio, si el precio rompe y confirma con fuerza, es una buena perspectiva y podemos dejar correr. Si el precio no hace eso, la ruptura falla y insiste en bajar, también estaría fallando y ahí podría el precio seguir evolucionando en un rango. Veamos lo que pasa en la siguiente vela. Aquí tendríamos una SSD de rango en venta. Tendríamos aquí primera señal de venta, segunda señal de compra. Pero aquí tendríamos una parábola creciente. Podríamos buscar un scalp en este punto. Simplemente un scalp. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela llegaría inmediatamente el scalp. Podemos buscar el scalp de la compra, porque el precio, a pesar de romper, rompe, la vela maestra y retrocede, rompe. Podemos ir contra esa estructura, comprar en el máximo, sin esperar a que el precio retroceda, porque el precio se está buscando acelerar. Por eso, si no estuviéramos con la parábola creciente, no buscaríamos esta compra. Entonces aquí el precio está rompiendo con fuerza. 3 velas alcistas, vemos la siguiente vela. Es una vela bajista, pero ciertamente está rompiendo. Este mínimo sí se podría considerar relevante. Veamos si la siguiente vela pues sube, confirma la ruptura, pero no es la. Hubiésemos esperado que el precio rompa y confirme aquí, pero no lo está haciendo. Pero claramente vemos que está rompiendo ¿qué cosa? El máximo, lo cual anularía la perspectiva bajista, así que nos da la pauta del movimiento alcista, así que podríamos dejar correr la compra que tomamos acá. Tenemos dos velas bajistas. Uno, dos. ¿Hasta este momento alguna duda? ¿O todo claro? Bueno, supongo que todo claro, así que voy a seguir. Estaba intentando trazar un canal en este punto, con estos dos mínimos y este punto. Podríamos tener un canal en esa zona. Aquí. ¿Sí? Si tienes alguna duda, escríbelo por chat o habla preferiblemente, activa el micrófono y pregunta, no tengo ningún problema en, en aclarar las dudas. Ya, entonces aquí tendríamos un posible canal en esta zona con estos mínimos y este mínimo de acá, este máximo de acá. Tendríamos una señal y una confirmación. Ya, en este punto esperaría, dejaría correr la operación. Ciertamente tendríamos un canal acá, pero no, con cierta duda porque estos dos mínimos no son muy claros. Si hubiese algún otro mínimo por aquí, ahí sí. El precio no ha confirmado aún esta ruptura. Diego, si puedes cerrar el micrófono, por favor. Gracias. Ya, entonces, eso, el riesgo es que como estamos en un canal, un posible canal en realidad, el precio pues busque llegar a la línea de canal. Pero si no, el precio va a intentar seguir subiendo si la ruptura es con éxito. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela no es bajista, es alcista, confirma la ruptura. La confirmación se puede dar hasta 20 velas después, pero a medida que se da más velas después, es más débiles. Entonces estamos viendo que el precio pues está
confirmando la ruptura. Veamos la siguiente vela. Otra confirmación de esta ruptura. Podemos dejar correr, veamos la siguiente vela. Tenemos ahora que el precio está insistiendo en subir. Tendríamos un doble techo aquí que está fallando y el precio insiste en subir. Veamos la siguiente vela. Ya. Aquí vemos que el precio ciertamente está tratando de subir en este punto, pero está encontrando vendedores en esta línea, que sería la línea de canal del posible canal alcista que estamos viendo. Pero no vemos tanta reacción una reacción muy fuerte, pero a los compradores están tratando de romper esa línea. Lo han intentado una vez, 2 veces, o 3 veces, o podríamos contar aquí una vez, 2 veces, y pues podría intentar hacer lo contrario. Hay suficiente otra forma de saber si podemos gestionar o no es preguntarnos: ¿para ti hay suficiente información para vender aquí? ¿Esto sería un setup de venta? ¿Hay suficiente acción del precio a tu favor como para decir, mira, sí puedo vender o no? Nosotros sabemos que en las líneas de canales, en las líneas de canales, en este caso alcistas, en las líneas de canal, vendemos tras una señal y una confirmación, por lo cual era válido mover el stop loss ahí. Ahora, tenemos una segunda señal, pero con un máximo más alto y en un micro rango. Lo mejor sería esperar una confirmación. Entonces, todavía no hay suficiente información. En este caso, como dice Roca, no sería válido buscar la compra aún. Para mí tampoco. O sea, la venta, disculpen. Entonces podríamos arriesgarnos y dejar correr la compra. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela, el precio está insistiendo en subir. No es la confirmación. Está tratando de romper el micro rango, pero tenemos una gran mecha, es decir, una ruptura falsa. Está encontrando vendedores aquí en este punto del micro rango. Veamos la siguiente vela. En la siguiente vela el precio intenta bajar, es decir, si el precio, sabemos que esta es una ruptura falsa, una mecha, en una temporalidad menor es eso, una ruptura que falla y revierte, el precio que va a intentar romper el lado contrario del micro rango, pero baja, hace un retroceso al 50%, otra mecha, ruptura que falla, reversión de la ruptura, y está insistiendo en romper la resistencia. Entonces, en vez del precio, si no pudo romper la resistencia, va a romper el soporte. Falla la ruptura del soporte, retrocede al 50% y está intentando romper al alza. Veamos la siguiente vela. Aquí que vemos que intenta romper, pero falla nuevamente. Y es una vela doji, es incertidumbre, claramente. Aquí tenemos incertidumbre. Tenemos incertidumbre en esta vela. Y prácticamente si esto causa incertidumbre, podríamos, o sea, si llega un punto donde ya no se entiende si para dejar correr o no, sí sería válido, porque ya no sabrías cómo gestionarlo. Una de dos: aceptas el riesgo de que no sabes y dejas correr, te beneficia o no te beneficia, o tomas beneficios en este punto. De todas formas, iría una buena ganancia, prácticamente. Tendríamos en este punto un 1 a 1, un 2 a 1, un buen beneficio, más el scalp que tomaron en este punto. Por la parábola creciente era válido dejar al 1 a 1. Sí, se pudo haber tomado el 3 a 1. Entonces, irían 3 operaciones a su favor, ninguna en su contra. Eso sería principalmente. Veamos esperemos la siguiente vela, veamos qué pasa. La siguiente vela que nos dice que el precio trata de subir para romper nuevamente, ¿qué cosa?
la resistencia que está tratando de romper. La ruptura falla, es revertida. Y si acá hay compradores atrapados, esta mecha que está haciendo sube para sacar esos compradores pues atrapados. Entonces al final lo que estamos viendo aquí es que el precio está tratando de romper y está fallando constantemente. Podría haber algún retroceso. Ahora, si contamos los intentos de reversión, tendríamos 1, 2, 3. Todo esto podríamos contarlo como un cuarto o como 4 y 5. Y aquí estamos viendo más fuerza porque antes del precio una vela falla, una vela falla, una vela falla. Aquí dos velas pequeñas. Aquí una vela y falla. Aquí dos velas pequeñas. Pero que nos está mostrando qué cosa, que el precio pues están saliendo los vendedores, compradores atrapados. Aquí está confirmando la fuerza. Aquí también, pero veníamos de una ruptura fuerte. Aquí no venimos de una ruptura fuerte. Entonces sí genera cierta duda. Podríamos mover el stop loss en este punto, bajo estos mínimos, movería el stop loss y esperaría a ver qué pasa. Ya tenemos una vela alcista, pero es un doji e incertidumbre. Y estamos metidos dentro de un micro rango, así que simplemente pues esperaría. Tomamos beneficios, iríamos un 3 a 1. Veamos la siguiente vela. Al final el precio sí está haciendo un retroceso. Está tratando de bajar, romper la EMA, pero ¿qué pasa? Falla, ruptura falla y revertida. En ese punto. Y al final el precio, tratando de romper la línea de canal, está fallando porque el precio no sigue subiendo, sino que está bajando. En este punto, pues, esperaría un poco más de información. Porque es un contexto donde tenemos mucho micro rango. El mercado evolucionó a LOM, a órdenes por límite. El precio rompe, entran vendedores, rompe los soportes y entran compradores. Así que esperaría. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es bajista. Si está insistiendo en bajar. Aquí esperaría aún más información. Esperaría. Y aquí tenemos más velas bajistas. Pero esperaría, no hubiese tomado el scalp. Estuvo confuso. Era válido, sí, pero me generado dudas, así que no lo tomé. No tomaría la operativa. Sabemos que en un canal el precio retrocede al tercio medio y suelen tomar los vendedores tras la ruptura de máximos un retroceso profundo y toman beneficios. Entonces en este punto estamos en el tercio medio, no vamos a buscar ventas, estaríamos vendiendo muy abajo. Podríamos esperar una señal de compra y comprar. La siguiente vela. Tendríamos aquí una primera señal de compra. Podríamos esperar una segunda señal de compra. Veamos la siguiente vela. El precio insiste en bajar. Veamos la siguiente vela. Ya está bajando con bastante fuerza. Ya. Aquí lo más fácil sería que el precio está formando ¿qué cosa? Un rango. Ay, no me di cuenta. Ya, a veces pasa así. Pero en este caso no me percaté. Y es lo que le estoy diciendo. El precio intentó romper la línea de canal, pero a veces pasa. A pesar de que se practica, igual pasa. El precio está tratando de romper la línea de canal, no pudo. ¿Qué va a intentar hacer? Testear la línea de canal. O llegar al último mínimo importante, que está acá o acá. Entonces el precio puede que intente llegar a ese punto. Y al final estamos viendo que se está acelerando. Entonces sí se podría haber vendido. Y estamos viendo gaps debajo de la EMA, lo cual ya aumenta la probabilidad. Ya, pero ok, no me percaté. Pero ahí estaba la información, solo que yo no me fijé. Eso, veamos la siguiente vela.
Tendríamos un martillo aquí, pero si vendemos estaríamos vendiendo muy abajo, así que en un rango, así que mejor esperar. Esperaría la siguiente vela. No es una señal de compra, porque no cierra sobre su 50%. Entonces aquí pues esperaría todavía. Y aquí tendríamos una segunda señal de compra en el soporte de un rango. Y a su vez sería un gran doble suelo que se estaría formando en una cuña. Eso principalmente. También tendríamos un posible triángulo. Y hay espacio a esa zona. Entonces podríamos buscar una compra aquí. Eso. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela sube. Confirma. Aquí simplemente buscaría un 1-1. Nada más. Un escala. Aquí vemos bastante fuerza, ok, pero buscaría el 1-1. El precio está subiendo bastante fuerte. Aquí esperaría más información simplemente. Vemos mucha fuerza, ¿sí? Pero al final estaríamos cerca de la zona de ventas de un rango, así que no buscaría compra. Aquí esperaría. Así me fue la operación. Quiero ver algo. Esta línea está siendo rota, así que esperaría. Veamos la siguiente vela. Ya. Aquí volvería a buscar una compra. Pondría mi stop loss acá. Veamos qué pasa. A este punto. Aquí si veo fuerza, sí dejaría correr. Veamos la siguiente vela. Es una confirmación, ok, dejaría correr. Veamos la siguiente vela. Ya. Fuerza bajista. Gestionaría debajo de esta vela y entraría en una venta para un scalp. Eso haría. Veamos la siguiente vela. Bajaría y activaría el scalp y llegaría al scalp en ese punto. Ya. Ya, voy a explicar por qué tomé la compra. Tomé la compra principalmente porque el precio... Acá tendríamos un triángulo. El precio rompe un triángulo y tendríamos una especie de... Bueno, yo lo veo como SS. Primera señal de venta. Segunda señal de venta y señal de compra. En un retroceso al 50% tras la ruptura. Que forma a su vez un gran doble suelo. Y por eso la tomé. Pero esperaba que el precio suba con fuerza, porque si es una rendición, espero que suba con fuerza. Así como subió aquí. Si hicieron dinero aquí, igual van a intentarlo hacerlo acá. Entonces esperaríamos que llegue, tras la ruptura de un triángulo, al máximo aquí. Pero no está pasando, estamos viendo fuerza bajista. Ok.
Entonces en ese punto me doy cuenta de otra cosa. Tenemos un retroceso, 2, este sería el tercero. Primera señal de compra, segunda y señal de venta. Otra SS formando un doble techo, todavía hay espacio al cuello. En una cuña sabemos que el precio va a intentar llegar con un mínimo aquí, o en el mejor de los casos en este punto. Y si hay más fuerza bajista, el precio va a buscar bajar. Al final no vemos tanta fuerza alcista tras la ruptura falsa de la línea de canal, del canal bajista en macro, porque esperaríamos que el precio suba con fuerza, pero fíjense, rompe los máximos y está retrocediendo. Y aquí está formando la cuña. Entonces por eso entramos en venta. Nos adaptamos. Veamos la siguiente vela en este punto. Aquí pues simplemente esperaría. Aquí esperaría más información y ya. Al final está llegando a esta zona de la cuña, de la parábola decreciente. Cuña. Estamos en el soporte del rango, esperaría más información. Tenemos una primera señal de compra, segunda, confirmación. Ciertamente tendríamos un micro doble suelo en el soporte de un rango, como es la confirmación. Pero también estaríamos vendiendo el tercio medio de un canal donde sabemos que los compradores toman beneficios. Los compradores, disculpen, toman beneficios y entran los vendedores. Pero está todo traslapado, hay gaps sobre la EMA, gaps bajo la EMA. Posiblemente evoluciona un rango, podríamos entrar en una compra, esperando a que el precio intente moverse hacia la resistencia del rango, buscando un 1 a 1 simplemente, porque en un rango se hace scalps. Ya, aquí el precio pues está bajando con bastante fuerza, está reaccionando, están entrando anticipadamente los vendedores. Me hace sospechar, porque es una vela fuerte, y estamos haciendo un mínimo más bajo que el previo, o sea, un máximo más bajo que el previo. La situación pues está ciertamente, el precio también está rompiendo la EMA en macro, falsa, ruptura, falsa. Eso no me fijé. Bueno, si me hubiese fijado de eso, ok, lo mejor no era comprar. Ya buscaría gestionar. Hoy los stop loss aquí, si el precio me da la chance de salir en break-even, genial. No me daría el chance. Ok. Buscaría una 1, 2, una venta, ¿no? Porque tenemos gaps y sobre y bajo la EMA, tenemos otra cuña aquí. El movimiento no va a llegar muy lejos, así que simplemente esperaría más información solamente. Aquí se podría buscar otra compra, simplemente un scalp, aquí en este punto. Veamos la siguiente vela. Nunca hubiese subido y activar el scalp, así que no pasa nada. Y pues ya pasamos las 5 al final, así que aquí le daría y le dejaría correr. Aquí tendríamos otro chance para buscar un scalp con SS. ¿Se puede tomar? Sí se podría tomar, hay espacio. El riesgo está que la EMA está plana, así que nosotros sabemos que cuando la EMA está plana, mejor evitemos las operaciones. De todas formas, aunque hubiese puesto la orden por encima, tampoco se hubiese activado. Ya. A nivel general, tendríamos esta primera compra, donde se sale con un 2 a 1, el scalp, que es válido buscar el 1 a 1 por la parábola creciente que lo expliqué. Tendríamos 3 a 1 de beneficio. Aquí tendríamos un doble suelo, el soporte, el rango, en la formación de, busqué un scalp por el rango y por la posible formación de cuña, que al final sí se dio. Simplemente por eso busqué el 1 a 1, iríamos 4 a 1. Luego aquí busqué un gran recorrido, no se dio, gestioné con pérdida, 3 a 1. Este scalp, prácticamente iríamos 3 operativas y medias en positivo. Luego busqué aquí otra compra, salí en
aquí con pérdidas, 3 operaciones positivas, y luego pues al final el precio no da ninguna otra oportunidad más, así que tendríamos 3 operaciones positivas y 2 negativas donde se gestionaron. Entonces el neto serían 3 operaciones ganadas positivas, el total, descontando las negativas. ¿Hay alguna duda? Si no, eso sería todo. Buscas el 1 a 1 en la SS de rango. En la SS de rango, ¿cuál específicamente? ¿A nivel general te refieres? Ah, ya, a nivel general. No, en un rango busco el scalp. Siempre busco scalps en rangos. De hecho, es lo que se debe hacer. Porque el precio no va a llegar muy lejos. Eh, Dependiendo de la estructura. En este caso, si aquí hubiese habido más espacio entre este punto y el mínimo, hubiese buscado el 1 a 1. E incluso así daba el chance de buscar el 1 a 1, pero no me fijé. Pero lo mejor para mí hubiese sido que el cierre y apertura estuviera a la distancia del 1 a 1. Ahí sí hubiese buscado el 1 a 1. De 1 a 1. Con trading libres busco siempre 1 a 1. A veces 0,5. Y para la SS busco generalmente 0,5 y puedo buscar 1 a 1 o más, pero depende de cuán arriba del rango esté y pues, de la estructura, si me apoya. Simplemente si veo más información. Entiendo. Ya. Entonces, eso sería. Si no hay ninguna duda sobre el análisis, ok, voy a parar la grabación. Muchas gracias, denle like y suscríbanse. Que tengan una buena noche.